Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, amigos y amigas. Estamos en vivo para platicar usando el folleto de escuela sabática para este trimestre titulado Conociendo al Dios verdadero. Muy bien, aquí entonces tenemos a mano una impresión que habíamos hecho ya posteriormente del folleto de escuela sabática del Ministerio Restaurando. Muy bien, entonces vamos a orar. Oremos. Nuestro querido Padre Celestial, muchas gracias le damos por esta oportunidad de poder expresar nuestra gratitud a usted por un día más, especialmente este sábado, este nuevo año, y rogamos que nos bendiga, que nos dirija y que podamos crecer en este conocimiento verdadero suyo y de su amado Hijo, y que de esta forma todos seamos ilustrados. Pedimos su bendición y guía en el nombre de su amado Hijo Cristo. Amén. Amén. La lección número uno, conociendo al Dios de la Biblia. Y hay una cita que queremos leer que está en la introducción de este folleto. Vamos a leerla, la hemos extraído, está en la página 2 del folleto. El texto eh, que dio guía a toda la semana está en Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. En esta semana estuvimos analizando bajo ese pasaje de Romanos 1, 19 y 20. Y en la parte del sábado aparece un pensamiento que voy a leerlo, o voy a pedirle a Jehová que lo lea, que está tomado de El conflicto de los siglos, la página 640. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Yahweh, mientras que el Dios viviente, tal como está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Fíjense bien, cómo dice ella que muchas personas han entronizado un ídolo filosófico. ¿Cuál será ese ídolo filosófico al cual se refería el G. White? Un ídolo filosófico. En lugar de Yahweh o Jehová, como ella escribió en la parte original. Mientras que el Dios viviente, que está revelado en su palabra y en Cristo, dice ya que es conocido por un grupo reducido, un número relativamente pequeño, díganme usted. Si el concepto que creen, digamos, la Iglesia Católica, que son más de 1.000 millones de católicos en el mundo, ¿usted se imagina? Y los más de 400 millones de protestantes, ¿es eso un número relativamente pequeño? No, no es un número pequeño. Entonces, ¿cuál es el concepto que maneja la Iglesia Católica? ¿Y cuál es el concepto en cuanto a quién es Dios que maneja los protestantes? El concepto que ellos manejan es que Dios está compuesto por tres personas. Un Dios, uno en tres o tres en uno. Ese es el concepto que manejan ellos, a lo que le llaman la Trinidad. Entonces, aquí dice ella, Ellen G. White, en el mundo el concepto que se maneja es un ídolo filosófico. Y la Trinidad es un concepto filosófico, porque comienzan a filosofar, comienzan a dar ideas, y cuando ya se ven, digamos, atrapados, que ya no encuentran cómo explicar, dicen, no, es que es un misterio. Ahí se paran, no, es que es un misterio. Pues, comienzan, por ejemplo, que un triángulo tiene tres lados, pero es un solo triángulo, y que así es Dios. Eso es un concepto filosófico. Exacto. Comienzan muchas explicaciones que aparecen ser como muy científicos, como este, que es un triángulo. Yo recuerdo cuando yo era trinitario, cuando yo daba clase de Biblia en el colegio adventista, yo usaba esos mismos ejemplos. Y podía allí un triángulo, que un triángulo es un solo triángulo, pero tiene tres lados. Así es Dios. Muchos dicen que como un huevo.
¿Cómo así? ¿no? Que si la yema, la clara. O que tiene diferentes Ajá. conceptos. Ujú. Por eso dice ella que es un ídolo filosófico. Ella no está utilizando aquí la palabra Trinidad, pero dice que el concepto que maneja el mundo en cuanto a Dios es como un ídolo filosófico. Y que el Dios que es revelado en la Biblia y por Cristo, dice ella que es creído por un número relativamente Pequeño. pequeño. Vuelvo a preguntar, más de 1.000 millones de católicos, más de 400 millones de protestantes, ¿eso es un número pequeño? No. Entonces, eso indica que el concepto que manejan estas iglesias no es el concepto que menciona la Biblia. Esa sola declaración de ella es una luz para que la mente se ilumine y uno vea a los que son adventistas que nos están siguiendo, para que vean que el concepto generalizado no es el que menciona la Biblia y no es el que creía el G. White. Con esa sola declaración es suficiente para que uno analice y se dé cuenta que realmente no es el concepto que menciona la Biblia. Y luego en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 61, un libro también de toda profecía, dice ella, vamos a leerlo. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Yahweh. Muy bien, así es que el Dios que menciona la Biblia es un Dios que se conecta con el día de descanso. Es un Dios que es identificado porque Él en 6 días hizo el mundo, en 6 días literales, y en el séptimo día descansó. Así que el sábado está conectado con el Dios verdadero. Mira qué curioso. El domingo está conectado con el Dios falso, que es la Trinidad. Ujú, exacto. Hay una correspondencia. Y con todos los dioses falsos, dice ahí, porque el paganismo adora una Trinidad Y lo hacían el domingo. y lo hacían el domingo. Y los demás, aunque no adoren a nadie, creen que el domingo es el día que se Sí, debe por descansar, aunque tradición, no tenga ningún por concepto tradición, por religioso. conveniencia, porque en Exacto, los trabajos les siguen exacto, digamos que descansen ese día y los demás ujú, días a trabajar. exacto. Y cuando venga esa unidad que nosotros esperamos, que sabemos que está formada, del protestantismo, el espiritismo, y o sea, lo que llamamos el ecumenismo, allí todas se van a unir, todos esos dioses se van a unir para adorar en un día que no es el que Dios ha establecido. Por eso es el falso Dios de todos los falsos dioses Incluso se el adoran. movimiento ecológico, ellos tienen el domingo como el día en que la tierra Exacto, debe descansar. Por todas partes el domingo apuntan hacia ese día. exacto. Vamos a entrar ahora la parte del domingo, identificando al Dios verdadero, parte uno, y veamos quién es el único Dios verdadero según la Biblia, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un versículo clave. El versículo, aunque es un versículo simple, sencillo, no dice muchas palabras, pero dice mucho por la expresión gramatical que se usa. Porque dice, no tendrás otros dioses delante de De mí. mí. Ujú. Si Dios fuera más de una persona, ¿qué vocablo hubiese utilizado? Delante de nosotros Delante de nosotros. tenía que decir. ¿Cómo es que las personas no razonan sin que haya que ir, digamos, a un centro de estudio de una universidad y hacerse teólogo? No hay que dar muchas vueltas, es bien simple. No tendrás otros dioses delante de mí. No dice delante de nosotros si Dios fuera un conjunto o un comité o una Exacto, agencia formado por varias personas. Repito, debería decir este pasaje delante de nosotros. No, exacto, pero dice delante de mí, indicando que Dios es un ser personal, no una colección de seres. claro, El versículo es directo. así es. Muy bien, entonces pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios y en qué nos ayuda en la comprensión del Dios de la Biblia? Vamos a ver cuál es ese primer mandamiento de la ley de Dios. Ya nosotros lo hemos visto, lo que dice Éxodo 23, no tendrás otro Dios delante de mí.
Veamos ahora en qué nos ayuda en la comprensión del Dios de la Biblia el saber esto. Marcos 12:29 y el versículo 32 y el 34. Marcos 12:29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 32. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Interesante. Y allí se está citando un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 6:4 y el 5. Vamos a leerlo, porque Marcos 12, allí, esa conversación que tuvo Cristo con este judío, se le pregunta a Cristo en cuanto a cuáles son el mandamiento principal, los dos mandamientos, y entonces Cristo le responde, pero él está citando a Deuteronomio 6:4 y 5. Vamos a leerlo, que es un texto muy importante, pues ya que es utilizado por todos los grupos, por todos los bandos, por todas las confesiones religiosas, tratamos de sacar ventaja de lo que dice ese pasaje. Ok, Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, el versículo es bien simple, sin embargo los teólogos lo han puesto complicado. Allí dice que oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, bueno, la versión que uno usted es. use quizás dice Ya, Jehová o Yahvé, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. uno es. Ellos, los teólogos, quieren escudarse detrás de una palabra, de un término que aparece allí, que es el término ekak o ehak. Y ellos dicen que allí se está ya hablando de una trinidad. Ellos dicen que cuando dice allí ehak, y que ese vocablo se usa, por ejemplo, en Génesis 2:24, que dice que hicieran el hombre y la mujer una sola carne. Una sola Ahí dice carne. una ekak o ehak carne. Y se ve, son dos personas, pero son uno solo. Y también en el caso de cuando los sueños que José interpretó, que se le hablaban de las espigas flacas y las vacas flacas, y que las vacas, pues, endebles, Se comían las se gordas. comían en las gordas. Entonces dice, ve, ahí también se usa ehak o ekat. Eran dos sueños, pero eran un mismo significado. Y aquí no hay, digamos, no hay ningún problema. En primer lugar, ehak no está diciendo que uno sean tres. No está diciendo eso. En el caso del hombre y la mujer son dos, no son tres. Exacto. Entonces, ¿de dónde sacan ellos que ahí dice tres? El hombre y la mujer son dos personas. Los dos sueños que se le presentan a José, en ambos casos eran dos sueños, no eran tres sueños. No, y es interesante porque en el sueño de José eran 7 vacas y 7 espigas. Ujú. Entonces, el que no cree, el que cree en muchos dioses, el que cree en diferentes divinidades, que adora diferentes dioses, puede decir, bueno, pero pueden ser 7 porque si es un ejat. Y Exacto. ustedes dicen que la espiga son 7 y la vaca son 7, entonces ¿por qué no Correcto. pueden ser 7 y por qué no pueden ser 20? Correcto. Porque es más Ya de ahí sería la uno. nueva era, que dice que todo Exacto, el mundo es Dios, la nueva era. exacto. Y puede ser todo el mundo también. Y además, cuando los judíos escribieron eso, no lo entendieron así. Exacto, En ninguna parte se dice que la interpretación de los judíos es que allí Ejá significaba que Dios sea más de uno. Para ellos exacto. siempre, los judíos son conocidos hasta el día de hoy como un pueblo monoteísta, que cree un solo Dios. Ellos nunca entendieron que ahí Ejá significaba más de uno. Entonces dicen los teólogos, no, lo que pasa es que los judíos no tuvieron esa comprensión y luego en el Nuevo Testamento que se revela que eran tres y que los judíos no entendieron eso. Entonces, a quien Dios le encomendó la palabra, porque Pablo dice que a los judíos Dios le encomendó la palabra de Dios, o sea, que guardaran la Biblia. Y hablando con la mujer samaritana, Cristo también dice que la salvación viene por los judíos. Es decir, que los judíos cayeron en muchas apostasías, es correcto. Hasta en idolatría cayeron ellos en ciertas oportunidades y llegaron los profetas y defendieron al pueblo. Pero no obstante las apostasías del pueblo judío, una cosa fueron fieles, que preservaron las escrituras. En eso no hay ningún señalamiento de que Dios le llamara la atención. Incluso Cristo mismo dijo
que la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos fueron encargados para cuidar del Antiguo Testamento. Entonces, en ninguna parte ellos escribieron que ese entendimiento de Deuteronomio 6:4 sea que Ejad significa que Dios es más que uno. De paso, para el plural hay otra palabrita que no vamos a tener detalle ahora. Hay otra palabrita que se usa que no es Ejad y debió usarse esa palabrita si es que Dios es más de uno. Esto lo haremos quizás en otro estudio. ¿Cuál es esa palabrita? Pero lo dejamos hasta allí para no profundizarlo, porque lo que queremos hacer es algo que sea sencillo, que sea comprensible para todos los que estudian este folleto, sin que usted tenga principios de teológico o que usted tenga que ir a una universidad, pero es bien sencillo. Si Dios quería decir que Dios es más de uno, hay muchas oportunidades en el Antiguo Testamento en que Él pudo haberlo dicho. Por ejemplo, Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. Él debió decir delante de nosotros y no lo dijo. Y ese hack lo que está hablando allí es, aunque se usa el hombre y la mujer y que son una sola carne, pero nunca se convierte en un solo cuerpo. Siguen siendo dos personalidades diferentes. Son uno en intimidad, son uno en amor. ¿Mm? Así como Pablo dice en Gálatas que, que debemos amar a Dios con amor. Cuando en la iglesia, que son muchos, están unificados en amor, son un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, siendo diferentes miembros. Pero nunca se está diciendo que Dios sea más que uno. Eso es distorsionar la gramática hebrea y también los conceptos que están en la Biblia. Vamos a seguir entonces. Vamos ahora, eh, bueno, ok, hay una cita que está allí, que del libro Cada día con Dios, la página 273. Vamos a leer esa cita porque es importante lo que dice allí el G. de White. Está muy difundida la idea en nuestro mundo de hoy en el sentido de que el creador no es un ser personal. Dios es un ser y el hombre fue creado a su Qué imagen. interesante. Cómo el G. de White está esclareciendo que Dios no es una colección de seres. Está bien claro aquí. Dice que está muy difundida en nuestro mundo de hoy, en el sentido de que el creador no es un ser personal. Oh, Y luego dice que claro. Dios es un ser. No dice que Dios sean tres seres o que sean seres sin plural. Dice que Dios es un ser. ¿Qué más claro a lo que son adventistas del séptimo día necesitan que la profeta, la profetisa, le diga? Dice que Dios es un ser. Un ser. Entonces, en el mundo, la idea que está difundida es que Dios no es un ser, ¿qué? Que es una colección de seres. Y en la nueva era dicen que todo el mundo es Dios, Todo el mundo es Dios, exacto. o que puede llegar a ser Dios. Entre los mormones creen lo mismo. Los mormones dicen que toda persona tiene la posibilidad de convertirse en Dios. En la India creen también algo parecido. Entonces, es claro que el concepto que había en el G. de White como profetiza es que Dios es un ser y que no es lo que cree la generalidad de las gentes en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este único ser o Dios que menciona la Biblia? Vamos a ver lo que ella misma es su propio intérprete. Vayamos a Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Interesante. Cristo mismo está respondiendo. Él dice que la vida eterna es el conocer al único Dios verdadero. Así que la vida eterna consiste en conocer a dos personas divinas. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Así que, ¿quién es ese único Dios? El Padre, porque lo que está diciendo, su Hijo, el mismo Cristo. La vida eterna consiste en conocer al único Dios. ¿Quién es? Su papá. El Hijo está hablando, Él es el que sabe. Y conocer a su Hijo. Más adelante vamos a estudiar cómo es que Cristo es Hijo y cómo es que el Padre es Padre. Eso lo tenemos aquí en las futuras lecciones. Vamos a ir a una lección donde vamos a estudiar ese tema. No vamos a adelantarnos. Entonces aquí Cristo claramente está presentando que su Padre es el único Dios verdadero. Él no dice Cristo aquí que la vida eterna es el conocer a uno de los tres que componen a un Dios. No está diciendo usando frases filosóficas, es claro y sencillo lo que Cristo está diciendo. Veamos ahora
a Romanos 16:27, como lo presenta el apóstol Pablo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Muy bien, desde el tiempo eterno. Vamos ahora a 1 Corintios 8, 4 al 6. Queremos decirle que las personas que nos están siguiendo, esto es una discusión de escuela sabática y lo estamos haciendo también transmitiéndolo directamente por Facebook para que usted tenga la oportunidad de usted también interactuar. Aunque usted no tenga el folleto, pero si los textos que estamos leyendo, usted quiere dar una opinión, use el chat de Facebook y escríbanos. Y si usted quiere intervenir directamente para que lo vean por la cámara, como anunciamos por el grupo en WhatsApp, a lo que son del Ministerio Restaurando, le queremos decir que usted puede incluso intervenir y salir con imagen, con video en vivo. Usted va y escribe a un navegador y escribe pregonnet.com y usted entonces le damos la oportunidad para que usted salga en vivo por aquí. Así que no estamos bloqueando nada. Eh, voy a escribir, voy a escribir uh, y voy a escribir cómo se escribe el enlace. Si usted quiere participar en vivo, voy a escribirlo aquí. Es bien fácil de cómo usted participar. Bien, ahí está. Pregonnet.com. Pregonnet.com, aunque es un dominio, está incrustado el enlace para que usted entre directamente aquí en pantalla y nos dé su opinión, su comentario, lo que usted desee, relacionado a este tema. No nos traiga otro tema que no tiene nada que ver con este tema. Es relacionado a lo que estamos analizando en este momento aquí en la lección de escuela sabática. Así que pregonnet.com es la forma de usted intervenir. O si no quiere intervenir, si no quiere salir en pantalla, entonces puede escribir su comentario o su pregunta. Si tiene una pregunta también, o su comentario, lo puede hacer por el chat que está ahí habilitado. Nos dice comentarios, comentarios. Usted dice comentar y usted lo puede escribir y entonces nosotros en su oportunidad le vamos a responder o vamos a reconocer su comentario. Y vamos a leer entonces la cita. ¿Cuál era? No, Cada día con Dios. No, Primera de Corintios. Ah, ok. Primera de Corintios 8, 4 al 6. Muy bien. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué precioso es ese pasaje. Allí no hay, digamos, confusión. Es un pasaje directo. Exacto. Si es verdad que los judíos no tuvieron una comprensión de Deuteronomio 6:4, como dicen unos teólogos, eso es lo que he leído, y que luego en el Nuevo Testamento entonces se desarrolla que Dios son tres. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo no fue parte de ese conocimiento? Si él fue parte de la iglesia primitiva, entonces no sé en qué iglesia primitiva fue que se desarrolló ese pensamiento. De que el antiguo no lo vio, pero los judíos no lo vieron, pero ahora en el nuevo sí lo vieron. Entonces Pablo no lo vio, porque dice que hay un solo Dios y que ese único Dios es el Padre, dice él. Pablo no está diciendo hay un solo Dios, dos puntos, o coma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo no dice eso. Dice que hay un solo Dios y dice el Padre. Y un Señor Jesucristo que es su Hijo, a través del cual Dios hizo todas las cosas. Pablo es enfático y hasta coincide con lo que dice Juan 17:3. Este empero es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios,
y a quien ha enviado. Lo mismo está diciendo Pablo. Sí, pero además pienso yo que si como dicen los trinitarios, que cuando usted dice Dios ya están incluidos los tres, Ujú. debió ser correcto que Pablo dijera entonces hay un solo Dios y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí. Porque ya ahí están los tres. Sí, ahí están Entonces, los tres. ¿cómo que él tiene que especificar? Hay un solo Dios, el Padre. Pero ¿cómo va a ser? Si un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y él dice, hay un solo Dios, el Padre. Está Y especificando. entonces, para que estén claros de que no hay dos más, especifica y un Señor, Jesucristo, y no menciona más nadie. Eso Así está es que bien es claro. interesantísimo No hay eso. perdedera ahí. No hay Exacto, forma de confundirse. Y sin exacto, embargo, lo que está más claro en la Biblia es lo que la gente confunde. O más bien lo exacto, que los teólogos confunden, porque estas ideas no es que el mundo lo quiera así, es que son los teólogos los que lo meten en esa idea. Ellos son exacto, los que escriben libros, los que dan su campaña y todo eso. Y ellos son los que guían al mundo, los teólogos. exacto. Son los que dañan. La Biblia es sencilla, pero estos maestros son los que confunden a las masas y a las personas. Y la gente le sigue porque, bueno, ese fue que fue a la universidad, ese es el que está de pastor, ese es el que tiene conocimiento y le sigue. Y están Exacto. ignorando lo que dice la Sagrada Escritura. Muy bien, aquí hay un pensamiento que, bueno, le prometimos que íbamos también a poner en pantalla a ustedes. Vamos a poner entonces en pantalla lo que estamos leyendo, a ver si me sale, ok. Aquí le voy a poner, este es el folleto que estamos estudiando. Este es el folleto, para los que han entrado después, este es el folleto de escuela sabática que estamos estudiando en este trimestre, conociendo al Dios verdadero. Es gratuito para usted lo puede descargarlo en PDF, repito, en este mismo grupo por el cual estamos saliendo en Facebook, Pregón Radio, allí está el enlace, búsquelo y descárguelo. Y también en muchos otros grupos, en grupos que tienen hasta 30.000 personas. Por ejemplo, en el grupo Evento de los Últimos Días, es un grupo que no necesitamos nosotros, pero lo enviamos por allí, ahí está el enlace. En el grupo Unidos en Verdad, en ese grupo también allí está. En varios grupos está el enlace. Ok, entonces este es el folleto que estamos estudiando. Si usted no lo tiene, pues entonces puede solicitarlo por las vías que usted no pueda conseguir, ya hemos dicho. También usted puede escribir al correo laescuelasabática@gmail.com. Este es el correo exclusivo para los folletos que editamos nosotros del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Repito, el correo laescuelasabática@gmail.com. Por ahí usted lo puede también solicitarlo. Bien, vamos entonces a entrar, vamos a ver el pensamiento que nos va a leer Jova. Este es un pensamiento que está en la Review Herald del 11, del 11 de agosto del 1898. Y mensajes selectos, volumen 1, la página 345. Muy bien. La deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal, el Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. Interesante. La hermana Juárez está siguiendo el mismo caminito que siguió el apóstol Pablo. Exacto. No hay variación aquí. Hay un Dios personal, el Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. El Hijo. ¿Qué más? No, que la hermana Juárez, ella fue progresando. Ella no era trinitaria y fue progresando y poco a poco llegó a aceptar la Trinidad antes de morir. Esa es la teología de los teólogos ahora. Ese es el concepto de los teólogos. Y más adelante tendremos que responder a ese argumento porque no podemos abarcarlo todo en esta primera lección. Hay mucho material en estos 3 meses de estudio. Cada semana estudie su folleto, estudie este material, que los sábados lo vamos aquí a comentarlo en vivo y usted podrá pues traer sus investigaciones de lo que hay. Pero hasta ahora, vean lo que dice la sierva de Dios aquí. La deidad es el autor de la naturaleza. Y en sí mismo, el mundo natural no tiene poder. Es decir, que la naturaleza no es Dios como creen la nueva era. No hay poder en sí mismo, en la naturaleza. Sino El el que, que Dios le suministra. O sea, hay leyes que están en la naturaleza y esas leyes pues hacen su función. Por ejemplo, la ley de gravitación, que hace que no nos choquemos nosotros y todo esto. O sea, son leyes establecidas que Dios
las leyes que Dios le ha puesto en manos, que no hace que automáticamente se meta y cubra toda la tierra. Son leyes que Dios ha permitido allí, que mantiene ese control. Pero luego la hermana Juan dice que hay un Dios. Y ella nos dice, hay un Dios personal, hay un Dios. Y note que ella usa la palabra personal. Personal. No dice tripersonal. Exacto. Hay un Dios personal y dice que es el Padre. Entonces, Ujú. con esta declaración, a menos que la hermana White, ella constituya dos autores distintos o tres autores, como dicen algunos evangélicos, no, ella no puede contradecirse. Ya me está diciendo Wow. que Dios es un ser personal, no un Dios tripersonal. Bueno, vamos a seguir ahora con la parte del lunes. Y estamos ya bien avanzados. Muy bien, identificando al Dios verdadero, parte 2, parte del lunes, como ustedes están viendo en pantalla. Si el Padre es el único Dios verdadero, como ya lo vimos en la Biblia y como ya lo vimos en el don profético manifestado en la persona de Elena G. White, si el Padre es el único Dios verdadero, entonces mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana que nos están siguiendo, ¿quién es Cristo? Es la pregunta que se hace mucha gente. Bueno, entonces, ¿quién es Cristo? Muchos nos preguntan eso. Ah, si tú dices que Dios es el Padre, no. Y voy a corregir, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ya Exacto. vimos que lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6 y Cristo mismo en Juan 17:3. Entonces, ¿quién es Cristo? Se pregunta mucho. Vayamos a 1 Juan 2:22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Está ahí. ¿Quién es Cristo? El Hijo. Lo dice claramente. El Hijo. Y algo más, esta cita nos dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Ojo, que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Señores, cuando usted me dice que Cristo no es hijo, me está diciendo al mismo tiempo que, que Dios no es Padre. Porque no hay hijo sin padre, ni padre sin hijo. Cuando usted me niega uno de estos conceptos, me está negando el otro. Repito, dice aquí Juan que el anticristo niega al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la única enseñanza teológica, filosófica que creen los cristianos que niega esto? La Trinidad. Los trinitarios dicen que Cristo no es hijo de verdad, que Él es hijo porque allá en el cielo se puso de acuerdo con Dios, el Padre, para que Él iba a ocupar el papel de hijo, pero que Él nunca nació en el cielo. Que Él solamente nació cuando nació de la Virgen María. Entonces, cuando yo acepto ese concepto, estoy destruyendo lo que me dice Juan 3:16. Que Dios amó al mundo y que envió a su hijo. Si cuando Dios amó no tenía un hijo, el texto me está mintiendo. Claro. Lo que el texto me dice es que cuando Dios amó y nos amó desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos amaba. Entonces, cuando Dios nos amó y cuando Él envió a su hijo, es porque ya existía un hijo en el cielo para enviarlo. Es decir, el texto no dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su colega Dios para que se convirtiera en hijo. Eso es lo que dice el texto. Dice que envió a un hijo del cielo. Y por lo tanto, si le envió un hijo, es porque en el cielo existía un hijo. Y si existía un hijo, es porque algún día nació. En algún momento nació en el cielo. Ahora, de cómo nació, cuál fue el procedimiento para que naciera, eso no lo revela la Biblia. Y dice Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para nosotros los seres humanos, mientras que las no reveladas corresponden a Yahweh nuestro Dios. Por lo tanto, como eso no se ha revelado, ahí no podemos entrar. Y más adelante vamos a estudiar el nacimiento del Hijo de Dios en el cielo, está incluido en este folleto, pero no nos vamos a adelantar. Lo que sí decimos es que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Cuando usted me dice que Cristo no nació en el cielo, me está negando que el Padre no es Padre. Y voy a aclarar también aquí que el Padre no es Padre, primeramente, porque Él creó a todos los seres humanos o a los ángeles a través de Cristo. No, el Padre no es Padre por eso. Porque fue Cristo quien realmente creó a los seres humanos y también a los ángeles, dice Colosenses capítulo 1, dice
que Él creó lo que está en el cielo y aquí en la tierra. Así que Cristo, por eso en Isaías se le llama Padre Eterno a Cristo. Sería llamado Padre Eterno en futuro, sería llamado, porque todos los hijos que sean convertidos, que se conviertan para la salvación en Cristo, son hijos de Cristo. Y también Él los creó por mandato de su Padre. Pero realmente el Padre es Padre, valga la redundancia, no porque haya creado los seres humanos, sino porque Cristo nació de él. Porque repetimos, Cristo fue el agente activo en la creación. Y por lo tanto el Padre es Padre porque Cristo nació de él. Según Proverbios capítulo 8, 22 en adelante. Entonces, cuando el anticristo me dice que Cristo no es hijo de verdad, sino que solamente hace un papel, un simulacro, como una obra teatral, está mintiendo. Y está también diciendo que el Padre no es Padre. Por lo tanto, Juan es enfático. Juan es enfático y a decirnos que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Porque cuando usted niega a uno, niega al otro. Porque no hay padre sin hijo, ni hijo sin papá. Hay una iglesia popular, una iglesia grande, que realmente ellos se encargan de decir que Cristo es un hijo eterno, pero un hijo que nunca nació. Es un ejemplo que nunca nació. Y eso no existe, ni científicamente, ni bíblicamente. Entonces ya hemos visto que Cristo, ¿quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Proverbio 34. Ajá. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Cuál es su nombre del Creador y el nombre de su Hijo, si lo sabes? No me dice, ¿y de quién será su Hijo, si lo sabe? No dice eso Salomón. Salomón lo presenta como que ya existía ese autor de la creación y su Hijo. La Biblia es clara y sencilla, mis amados amigos y hermanos. No hay que agregarle nada, porque Dios no necesita que se le agregue a lo que Él revela. Bien, pasemos ahora a 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien, así que está bien claro aquí. Hay algo poderoso en saber que Cristo es Hijo de Dios. Tanto así que Juan dice que el que cree que Cristo es Hijo de Dios, vence al mundo. Amén. Por algo a Juan se le reveló esa información. ¿Por qué? Porque es que allí comenzó el conflicto del pecado en el cielo. Satanás quiso ser semejante al Altísimo y solamente hay uno que es su Hijo. Así que el que acepta esa información que Cristo es Hijo de Dios, dice que vence al mundo. Amén. No es por casualidad que está esa información allí. Como Hijo engendrado de Dios, Cristo es divino. No creado como creen algunos, sino creador, porque fue el agente activo de la creación. Entonces, ¿cuál es la relación entre Dios y Cristo? Para acoplar esta parte aquí, vamos a 1 Corintios, capítulo 11 y el verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, aquí Pablo presenta una jerarquía. Dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre de la mujer, y los padres del hogar de los hijos. Entonces, yo no puedo decir nada en contra de lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero también es interesante porque hay un texto que dice, no recuerdo el texto, que dice que en él, refiriéndose a Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Sí, claro. Si eres la deidad, ¿por qué tiene que habitar en él toda la plenitud de la deidad? Ajá. Si ya él lo es. Ajá, exacto. Yo no te puedo dar lo que ya tú tienes. Exacto. Y ese versículo lo usan para apoyar la Trinidad. Ese versículo. Ve, que en él habita la plenitud de la deidad. Es que habita. Si yo digo que en mí habita el Espíritu Santo, yo no estoy diciendo que yo soy el Espíritu Santo. Exacto. Habita en mí el Espíritu Santo. Entonces, la deidad del Padre habita en Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Exacto. Hasta en eso confunden las ideas. Ahora, vean lo que dice esta cita aquí. Vamos a leerla. De la Review and Herald de diciembre 17 de 1972.
El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. Es importante esta descripción que da aquí en don de profecía. En primer lugar dice que Cristo era el segundo después del gran legislador. Ese gran legislador es el Padre. Ese es el segundo. Así que está de acuerdo con lo que dice Pablo, que Dios es la cabeza de Cristo. Ahí lo dice el hermano Juan, es el segundo. Y aquí no me dice, no, que es la segunda persona de la Trinidad. No me está diciendo eso. Era el segundo en cuanto a autoridad, después del gran legislador. Y luego dice que Cristo es la imagen expresa de su Padre, no tanto en los rasgos externos. Fíjense bien la palabra, lo que me está diciendo en pantalla. Vea bien. No solo en los rasgos externos, porque algunos pueden decir, ah, no, que Cristo era el segundo, pero era aquí porque era humano. No, 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 no. Aquí me está hablando del cielo. ¿Por qué? Porque el Padre no es carne. Cristo se hizo carne. No me está hablando de la tierra, porque dice que Cristo era la imagen de su Padre, no tanto en los rasgos externos. Está hablando allí del cielo, cuando eran los dos seres espirituales solamente, antes de Cristo ser carne. Cuando Cristo nació del Padre en el cielo, Él vino con los rasgos externos igual al de su papá. Dice ella, era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos. Aquí en la tierra, Cristo no tenía los rasgos externos de su Padre, porque el Padre no es carne. Así que no puede llevar rasgos externos porque el Padre no es carne. Estos rasgos es cuando Él nació en el cielo, como seres espirituales o celestiales, sino también en la perfección de su carácter. Así que cuando Cristo nació, nació en los rasgos de su carácter y la parte externa igual a la de su papá, pero en el cielo, no en la tierra, porque Cristo, el Padre no es carne, para que lleve rasgos externos aquí en la tierra. Exacto. No, y que también en los adventistas creemos por la Biblia de que él no tenía apariencia diferente a un judío, era como un Exacto. judío común. Isaías lo dice. Entonces, Dice, sí, no, sin apariencia para que le para que le deseemos. seamos. Él era como un judío común. Normal. Entonces, esos rasgos Correcto. no eran físicos, no eran lo de Dios, lo que él presentó aquí en la tierra. Esos rasgos entonces que se está refiriendo a lo que él tenía cuando salió de su padre. Exacto. Cuando era espíritu solamente. Porque Cristo también era espíritu. Exacto. Y Dios también es espíritu. Y los ángeles también son espíritus. Exacto, son espíritus ministradores. Sí. Así Pero es. hay tanta información en la Biblia y en toda profecía que muchas veces, por no tomar en cuenta lo que está diciendo, muchos aceptan enseñanzas falsas. Vamos a ver a la parte del martes, el nacimiento del Hijo de Dios. Muchos saben que Cristo nació de una mujer en la tierra, según Gálatas 4:4. Pero registra la Biblia que Cristo haya nacido alguna vez antes de su encarnación. Vamos a verlo, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese pasaje en Miqueas 5:2 habla de dos nacimientos, apúntelo allí para sus investigaciones, de dos nacimientos. Se enfoca, dice, mira, mira Belén, aunque tú eres pequeña, no te preocupes, tú tienes un gran privilegio, porque de ti saldrá el que va a regir a Israel. Pero dice, pero no te confundas, no crea que es aquí que van a nacer solamente, porque sus días son desde la eternidad. Me está apuntando que él va a nacer aquí en la tierra, pero dice, pero su salida, o sea, su nacimiento fue allá en la eternidad. No aquí en Belén solamente que va a nacer, ya él nació antes allá en la eternidad. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esa palabra salida significa nacimiento igual que cuando él nació en Belén? Muy sencillo, uno se va a los idiomas, al idioma original que se escribió la Biblia. Uno de los idiomas, que fue el hebreo, arameo y griego. Y resulta que la palabra que se usó aquí en Miqueas 5:2 para salida es el término Mosaa, Motsaa.
Mosaá. Según el Strongs, el diccionario Strongs, esa es la número 4163. Es el vocablo Mosaá, que significa orígenes. De paso, la versión Nueva Reina Valera que tengo aquí, la Nueva Reina Valera que hizo la Iglesia Adventista, la Nueva Reina Valera, que tiene muchos adelantos, aunque en algunas partes solamente, no en todo, obviamente. En esta versión, en vez de decir salida, dice directamente orígenes. Orígenes. Esa palabrita moza que se usó en Miqueas 5.2 para salida, que sus salidas, esta versión, Nueva Reina Valera, dice que sus orígenes, porque la palabra moza significa orígenes. También significa descendiente familiar y salir. Yo pregunto, ¿tiene Dios orígenes? No, Dios no tiene orígenes. Pero resulta que Cristo sí tiene orígenes. Porque todo lo que tiene orígenes tiene comienzo. Y aquí Miqueas 5.2 me dice que sus orígenes, o sea, sus comienzos, son desde la eternidad. Por eso es que decimos que Cristo es eterno desde su nacimiento en la eternidad. Ahora, ¿cuánto fue ese tiempo? No lo saben ni los ángeles ni los seres humanos. Es un tiempo tan profundo que es como si no existiera, pero nació. Así pensaba J. N. Andrews, ese pionero adventista, y los demás también pensaban así. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, otra palabrita que podemos buscar para el nacimiento de Cristo es Juan capítulo 8, verso 42. Juan 8, 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bien, ese pasaje nos da una revelación muy interesante y que también se repite en Juan 16, versículos 27 y 28, la misma expresión. Él dice, yo de mi Padre he salido. Pues la palabra que se usa allí, según el Strongs, es la palabrita 1831. Es la palabra 1831 y significa salir físicamente, y eso es de nacimiento. El diccionario Trager dice que significa salir de nacimiento. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 25. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el privilegio desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Interesante. La sabiduría dice que antes de la creación, ella fue engendrada. La Biblia es su propio intérprete. Allí está hablando la sabiduría como si fuera una persona. Pero la Biblia nos dice quién es esa sabiduría. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, ¿qué nos dice la Biblia allí? Vamos a verlo. 1 Corintios 1, 24 y hasta el 30 lo repite. Y hay otra cita que repite lo mismo en el Nuevo Testamento de quién es la sabiduría. Vamos a verlo. ¿Quién es esa sabiduría que está hablando en Proverbios? 1, 1:24. 24. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues bien, y el versículo 30 repite lo mismo, que Cristo ha sido hecho sabiduría. Entonces, esa sabiduría que nos habla es Cristo. Él dice que antes de la creación y antes de todo, Él fue engendrado. Dice que el Padre lo poseía. Entonces, Él salió del Padre. ¿Cómo fue eso? Dice, ahora dice, entonces, ¿el Padre es mujer? No, no hay Ni revelación. Adán en mujer Adán tampoco. no fue mujer, y sin embargo Eva salió de Adán, de usted. Y de paso, hay una comparación allí, hay una semejanza. Y gracias que tú traes eso a colación, pero hay una semejanza. Porque dice que el hombre fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Y ya que tú traes eso a colación, ¿por qué Dios no creó a Adán y a Eva los dos al mismo tiempo? Sino que hizo a Adán primero y de Adán salió Eva. Esa semejanza es justamente para ilustrar los que estaban creando. El Padre y el Hijo estaban en la creación. Y de paso, usted va a Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que Dios hizo el universo a través del Hijo. Entonces, Dios creó a través del Hijo. Habían dos personas en la creación. Y ese espíritu que se movía era el espíritu de Dios a través del Hijo en la creación. Y la hermana Fay lo dice, que ese espíritu que se movía era el verbo, dice ella, dice la de White, era el verbo. Es interesante todo esto. Pero Hebreo 1 también lo corrobora, porque dice que Sí, todo fue creado por medio de él y para él. y para No él. dice que por medio de otro más, dice Ujú. fue por medio de su hijo. Y también Colosenses 1, 13 hasta el 16, dice que Dios creó por medio de Cristo. Colosenses 1, 13 hasta el 16 lo Exacto. dice. Entonces es interesante. Esa sabiduría, Cristo, fue engendrada. Y repito, vuelvo otra vez a tomar la idea, que así como Dios no hizo a dos personas simultáneamente, instantáneamente, sino que creó a Adán primero y de Adán salió Eva, está ilustrando, note que dice a imagen y semejanza. Muchos dicen, bueno, la semejanza es que Dios es una persona y somos personas. Muy bien, correcto. Pero también hay más de esa semejanza. Es que así como Dios hizo a una persona primero, y luego de esa persona salió Eva, está ilustrando que el Padre siempre ha existido, estuvo primero, y luego el Hijo salió del Padre. Esa semejanza está allí en la creación. Adán primero, Eva sale de Adán. Dios el Padre primero habitaba eternamente, no sabe por qué tiempo, luego sale el Hijo. Esa semejanza está allí. Entonces, mis hermanos, la Biblia no hay pieza que le falte ni que le sobre. Todo está allí con un propósito. ¿No creen ustedes que Dios podía haber hecho a Adán y a Eva simultáneamente? ¿Que Dios tenía poder para hacerlo de una vez? Claro que sí, pero no lo hizo así. Lo hizo por separado, para ilustrarnos la correspondencia de que el Hijo salió del Padre, o que el Padre estuvo primero y luego el Hijo nació de su Padre. Así que Dios engendró o le nació en la eternidad pasada un hijo mucho antes de la creación de la tierra y antes de la existencia de los seres angelicales. Por eso la palabra principio yo la he perseguido investigando esto. La palabra principio aparece en Génesis 1.1, en el principio Dios. Y en el hebreo, la palabra principio, cuando dice en el principio, no dice en el principio, dice en principio. Y cuando en hebreo está desprovisto del artículo, eso indica que es un tiempo indefinido, que no se sabe cuándo ocurrió. Y Oh. cuando dice en Génesis, digo en Juan 1.1, ¿qué dice allí? En el principio del verbo, En el principio del verbo, y el verbo era Dios. pero no dice, ahí en el griego pasa lo mismo que en el hebreo. Y eso lo leí en una Biblia que te lo explica, la Biblia, bueno, no olvida el nombre, que también esa explicación está allí, pero que quieren buscarlo. La Biblia, oye, se me va el nombre ahora. Ah, la Biblia textual. En la Biblia textual, lo que está en esa Biblia, una versión que hacen los protestantes, ya tienen varias ediciones, la Biblia textual, allí le aclara de por qué en Juan, en Génesis dice así, en principio, no en el principio, en original. Y en Juan 1.1, cuando dice en el principio, no dice en el principio en griego, dice en principio también. Para indicar que ese principio es un principio indefinido que nadie sabe cuándo fue. Dice, en principio era el verbo. O eso era o estaba. Era o estaba, significa en el griego. En principio estaba o era el verbo con el Dios. Dice en griego, no dice con Dios, dice con el Dios, para diferenciar que allí el Dios es Se algo refería al distinto. Padre. Sí, porque luego dice, y el verbo era Dios. Pero cuando dice era Dios, está sin el artículo. Mira, cuando dice que el verbo estaba con Dios, no dice con Dios. Dice ton teon en griego. El ton es el artículo él. Dice, estaba con el Dios y el verbo era Dios. Y lo correcto en la traducción
debe decir, era divino, para decir que era de la misma especie que su padre, que era divino, porque teos no tiene el artículo como lo tiene cuando dice se refiere al padre. Dice, el verbo estaba con el Dios, ton teón, y el verbo era divino, porque no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios, y por eso la corrección correcta es, era divino. Y hay varias versiones que lo tienen correcto. En inglés, en francés, en alemán, dice que era divino. La versión de los de Jehová quisieron aproximarse, pero lo distorsionaron. Al poner era un Dios en minúscula. Lo distorsionaron ese versículo. Lo correcto es, era divino. Muy bien, entonces, hemos llegado hasta aquí para ver en cuanto al nacimiento del Hijo de Dios en la eternidad pasada. Y cuando Cristo nació, vean ustedes lo que él recibió. ¿Qué recibió el Hijo de Dios al momento de su engendramiento en el cielo? Mateo 11:27. Vamos a ver. Mateo 11:27. 11:27. Muy Todas las bien. cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces dice ahí que ¿qué recibió el Hijo? Todas las cosas. Ajá, todas las cosas. Recibió todas las cosas. Interesante. Entonces, vea lo que dice la sierva de Dios. Ya vimos que la Biblia dice que recibió todas las cosas. Cuando Él nace del Padre, dice que recibió todas las cosas. O sea, recibió todos los atributos. Por eso Cristo es santo, es perfecto, es infinito, porque recibió todos los atributos de su papá. Él lo dice, todas las cosas recibí del Padre. Vea lo que dice ahora el G. de White, el deseo de todas las gentes. Ujú. Páginas 2 y 13, vea lo que dice. Bueno, en pantalla lo están viendo ustedes, lo están viendo en pantalla. Sí. Adelante. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el círculo de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Entonces es claro que Cristo recibió todas las cosas de su Padre. ¿Cuándo las recibió? Cuando nació. Cuando nació. Si Cristo fuera parte de una Trinidad, aquí viene la pregunta. ¿Por qué la Biblia y el de profecía dice que Cristo recibió del Padre? ¿Sí? Es un asunto que hasta la lógica entra allí. También en Juan 5:26 dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado que su Hijo tenga vida en sí mismo. Juan 5:26. Si Cristo es parte de una Trinidad, tres dioses iguales, ¿por qué el Padre tiene que darle que tenga vida en sí mismo si ya él es Dios en sí mismo? Exacto. Vamos ahora a la parte del miércoles y solamente lo haremos ya así por arribita porque la parte más profunda ya la hemos tocado. Cuando Dios ofrece una solución para el problema del pecado, ¿qué dice la Biblia que Dios regaló? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que dio? Un hijo. Un hijo. Allí no dice que Dios enviaría a alguien para que sea su hijo en la tierra. No, dice que Dios envió un hijo desde el cielo y era hijo. En Señal de los Tiempos, Signs of the Times, del 30 de mayo 1895, vea lo que dice la señora White. Dios ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como son los ángeles, no un hijo por adopción, como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. No un hijo por adopción, como el pecador perdonado, ni un hijo, digamos, por creación como los ángeles, sino un hijo engendrado, escuche bien,
en la expresa imagen de la persona del Padre. Yo pregunto, si allí se está hablando que Cristo es hijo porque nació de la Virgen María, vuelvo a decir lo mismo. ¿Acaso el Padre es carne? Porque si fue la expresa imagen y se refiere a cuando Cristo nace de la Virgen María, que es hecho carne, ¿cómo va a ser Cristo aquí en la tierra, hijo, hijo en la expresa imagen del Padre si el Padre si el Padre no es carne? Exacto. El Padre no es carne para que Cristo lleve para que Él tenga la expresa imagen del Padre, siendo que Él aquí nació como humano y dice que Él fue engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. El Padre no es carne para que tenga la expresa imagen del Padre, si se refiere al nacimiento humano. Eso es claro que se está refiriendo al nacimiento en el cielo, que ahí sí lleva la expresa imagen del Padre, porque ambos eran espíritus solamente. Eran espíritus solamente. Y ahora vea la segunda cita, que está en la revista adventista, antes llamada Advent Review and Shabbat Herald, del 9 de julio del 1895. El Padre Eterno, inmutable, que dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel quien había sido hecho en la expresa imagen de su persona, y lo envió abajo a la tierra a revelar cuán grandemente él amaba a la humanidad. Se refería a Amén. eso al nacimiento de la Virgen María. Note que lo envió abajo a la tierra. Está hablando del nacimiento en el cielo. Señores, qué claro está eso allí. Y lo envió abajo, parece un pleonasmo, ¿eh? Sí, Pero un pleonasmo necesario para los teólogos. Ella no dijo eso. Un pleonasmo necesario para, por si las dudas. Porque se dice abajo y no dice tierra. Ahí todavía empiezan ellos a conjeturar y a sí, argumentar. Pero dice, y lo envió abajo a la tierra a revelar cuán grandemente él amaba a la humanidad. Así que gracias, la Señor. hermana Juan me dice que Cristo fue engendrado en el cielo, que nació en el cielo, y luego Dios lo envió abajo a la tierra. ¿Para qué? Para que nazca por la Virgen María. Exacto. ¿Quiere usted más evidencia, mi hermano, mi amigo, de que Cristo tiene dos nacimientos? Dos nacimientos. Él nació en el espíritu en el cielo, porque Dios es espíritu, y luego nació en la carne a través de la Virgen María. Igual que pasa con los redimidos, que tenemos también dos nacimientos. Hemos nacido en la carne y luego nacemos del espíritu. Exacto. Del espíritu y del agua, dice Cristo en Juan 3. ¿Vio usted esa analogía? Cristo tiene dos nacimientos. Nació en el espíritu en el cielo, en la eternidad pasada, Nació de la carne. Wow. nació del espíritu, porque Dios es espíritu, y luego nació de la carne. Y los redimidos tienen dos nacimientos. Nacemos de la carne porque somos humanos, y luego nacemos del espíritu para ser salvos. Exactamente. Hermano, la Biblia no hay nada que le sobre ni que le falte. La Biblia es la palabra de Dios y a Dios no le falla nada. Amén. Ahora, ¿qué posición tenía Cristo antes y después del pecado? Vamos a verlo. Juan 14:28. Juan 14:28. Vea la posición que tenía Cristo antes y después del pecado. ¿Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sabe lo que dicen los teólogos, yo allí? Dicen, Ajá. no, Cristo decía que su Padre es mayor que yo, porque se hizo humano, y como humano, Ajá. obviamente que su Padre es mayor. Pero mis hermanos, ahí no tiene nada que ver porque Él sea humano. El Padre es mayor, ¿por qué? Por esta simpleza. Cuando usted acepta y comprende la información de que Cristo nació en el cielo, usted lo comprende fácilmente. Por ejemplo, mi hijo, Angel, y yo, somos humanos los dos, pero yo soy mayor que él. Pero no soy mayor que él, digamos, ni en inteligencia, ni en capacidad, ni nada de eso. Soy mayor porque yo nací primero que él. Exacto. Porque somos humanos los dos iguales. Entonces, cuando Cristo decía que su Padre es mayor, no es porque el Padre sea más inteligente, no, no, son divinos los dos. Son divinos los dos y son perfectos los dos porque Él nació de su Padre. Es mayor porque su Padre estaba primero. En eso que Cristo dice que es mayor. Porque su Padre estuvo primero.
y luego Él le dio todas las cosas que tiene y se las dio a su Hijo. Así que por eso Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. En divinidad son uno, en conocimiento y santidad son uno. Pero ¿en qué el Padre es mayor? Porque el Padre estuvo primero. Eso ni bíblicamente ni humanamente nunca el Padre es de la misma edad que su Hijo. Eso no existe. Entonces en eso es que el Padre es mayor que su Hijo. Ahora también, ¿por qué él tendría que decir que la humanidad era que era su padre mayor? Porque es obvio, todos tenían que saber eso. Si aceptaron a Cristo, Ajá. sus discípulos y los que creyeron en él, todos sabían que en la carne su papá era mayor. Claro. Entonces eso se cae de la mata. Él no tenía por qué decir que era mayor que él en ese sentido. Eso es un asunto. Muy bien. Y eso es lo que dicen los teólogos, que es porque era humano. Pero ya hemos visto que cuando usted comprende el nacimiento de Cristo en el cielo, eso no se entiende así. Es mayor porque su padre ha existido siempre y luego él nació en eso que es mayor. Ahora, como su argumento, cuando el argumento es insostenible en la Biblia, luego dice, no, no, no. Cuando él ya deje de interceder y termine su papel como intercesor y él se quite sus ropas sacerdotales, así lo he leído en el libro adventista de teólogo, eso es el libro de la Trinidad, en este libro, así lo dicen aquí, en este libro La Trinidad, hecho por 3 autores adventistas, en este libro dice que cuando ya él termine su papel sacerdotal, o sea, y pasemos después del milenio, que ya eso de que su padre, de que él esté sujeto a su padre, ya eso va a desaparecer. Vamos a ver si la Biblia sostiene eso. Vamos a leer 1 Corintios, si después del pecado van a ser iguales en ese sentido, o si todavía Cristo estará sujeto a su Padre. 1 Corintios 15:28. 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Escuchó usted? Dice, cuando el pecado ya haya sido suprimido, o sea, eso indica cuando pase el juicio de gran trono blanco, Apocalipsis 20, cuando ya el pecado haya sido aniquilado, cuando Satanás y los ángeles hayan sido destruidos, esa expresión luego al fin es después del milenio. Cuando llegue el fin, que ya se acabe con todo, dice que el Hijo mismo seguirá sujeto al Padre. Entonces no es verdad que después que Él termine su papel sacerdotal, dejará de estar sujeto a su Padre. Esa expresión, mi Padre es mayor que yo, será siempre así porque Cristo nació de su Padre. ¿Se entendió? ¿Lo escuchó lo que dice 1 Corintios? Así que 15:28. Así que lo que este libro dice, esta es la versión en inglés y esta es la versión en español, de que Cristo de que su Padre es mayor que su Hijo. Lo que este libro dice que eso solamente porque es humano y que cuando él termine su papel sacerdotal, dice que ya eso dejará de ser. Eso es desmentido por la Biblia. Eso no es verdad. Siempre será así, antes y después del pecado. ¿Por qué de antes del pecado? Porque nació en el cielo. Y eso no humilla a Cristo. Porque mis hijos no lo humilla que yo diga que yo soy mayor que ellos en edad, porque ellos saben que nacieron. Eso no lo hace menor a mis hijos de que sean humanos. Igualmente eso no humilla a Cristo, ni tampoco denigra su divinidad, como dicen algunos teólogos, de que él sea hijo, de que porque nació, de que ya por eso él es menos, porque sea hijo. Entonces, si es así, el quinto mandamiento no tiene ninguna importancia de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No, y además que un ser humano demuestre que él es menos que su padre porque tengo un padre. Exacto. Eso al contrario, los padres nos sentimos orgullosos, los hijos nos sentimos orgullosos de nuestros padres, estamos contentos porque tenemos un padre que nos apoya, que nos ayudó, que nos dio, nos sostuvo y todo eso. ¿Cómo va a ser eso a denigrar a Cristo? Al Pues contrario. eso es un teólogo. Al Que eso contrario. es denigrar su divinidad. Ah, pues entonces, al que ellos están denigrando al Padre. Sí. Porque si ellos dicen que eso es denigrar su divinidad,
Entonces están diciendo que ser hijo de Dios es denigrante, es Sí. una Y blasfemia. también que los hijos humanos son denigrantes. Son denigrantes, es una blasfemia. Wow, increíble. Eso hemos escuchado y hemos leído de los teólogos. Pero, a ver, bueno, vamos ahora a la parte de joven ya finalizando. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Hijo de Dios se encarnó? ¿Cuál fue el motivo primordial de la encarnación del Hijo de Dios? Vamos a leer la 1 Juan 3, 1 Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ya vimos cuál fue el motivo primordial de la encarnación del Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Y he puesto en pantalla ahora otra vez el folleto para que usted vea la siguiente cita que está en Mensajes Selectos, volumen 1, las páginas 265 y 266. Si usted hasta aquí todavía tiene dudas de que Cristo nació en el cielo de su Padre Dios, si hasta aquí usted tiene dudas, especialmente aquellos que son adventistas, que no son de otras iglesias, porque la Biblia no lo presenta, pero por los adventistas, además de la Biblia, creemos en don profético. Si hasta aquí usted tiene dudas, repito, vea lo que dice la hermana Juan. ¿Qué ocurrió cuando Cristo se encarnó? Vamos a leerlo. En su encarnación, Él ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mientras era hijo de un ser humano, él se volvió el Hijo de Dios en un nuevo sentido. Dígame usted, explíqueme usted esta frase de la hermana Juan. Si Cristo nació solamente de la misma María para ser hijo, ¿por qué ella me dice que él ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios? Porque ya lo era. Porque ya lo era en el cielo. Y cuando se hace humano, ganó otra vez el título de Hijo de Dios. Qué claro está aquí esto. En su encarnación, o sea, cuando se hace humano, él ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo era Dios Hijo en el cielo. O sea, por segunda vez se le da el título, porque ya lo era en el cielo. Y hay otra cita que está en manuscrito 116, y aparece en Alza tus ojos, página 365, que dice que el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es, ¿qué cosa? Verdaderamente Dios en infinidad, pero Pero no no, en personalidad. es decir, que como atributo y por naturaleza, Él es Dios, o sea, divino por naturaleza y por atributo. Pero note cómo la hermana Juan declara, pero no en personalidad. ¿Con cuántas personas tiene comunión el creyente? El creyente cristiano. 1 Juan 1:3. Vamos a verlo. Si Dios son tres, deberían entonces ser Comunión con los tres. con los tres. Probablemente con cuántas personas tiene el creyente comunión. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es con dos seres divinos, no con tres. Tendrían que volver a reescribir la Biblia para que diga que con tres. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo no es más que el Padre y el Hijo en espíritu que vienen a nuestra vida, pero no son tres personas, son dos. Bien, vamos a leer esta cita de Don de Profecía, de Science of the Times, de octubre 14, 1897. Dice ahí, a fin de que la raza humana no pudiera tener excusa por la tentación,
Cristo se hizo uno con ellos. Sigue leyendo, Dios. Ok. El único ser que era uno con Dios vivió la ley de la humanidad. En la humanidad. Vivió la ley en la humanidad. Descendió a la humilde vida de un elaborador común y trabajó en la banca de un carpintero de sus padres terrenales. Note bien lo que ella dice aquí, que Cristo era el único ser que era uno con Dios. Ajá. Si eran tres seres, ¿por qué me dice que Cristo es el único ser que es uno con Dios? ¿Qué le pasa a la otra persona? Está exenta en esta información. Finalmente, llegamos a la parte del viernes. ¿Con cuántas personas divinas o cuántas personas divinas crearon el mundo? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los 1:26. cielos, sí, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice allí que Dios dijo, hagamos al hombre. Y ahí de una vez encuentran los trinitarios que ahí hagamos, porque está en plural, ya significa tres para ellos. Pero yo pregunto, ¿con cuánto comienza el plural? Con dos. Con dos. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, el plural comienza con dos, no comienza con tres. ¿Por qué automáticamente tiene que ser tres? Puede ser 4, 5, 10 personas. ¿Por qué tiene que ser tres exclusivamente? Ah, porque eso es lo que está en la mente de ellos. Repito, el plural comienza con dos. Entonces, si yo digo a Yoba, vamos a comer un helado, ya porque digo vamos en plural, significa que yo soy 10 personas. Exacto. No, yo estoy hablando con una persona solamente. Yo digo, vamos a hacer tal cosa. Entonces, Dios dice, hagamos. Pero ¿por qué tienen que ser tres? Que Dios hace. El Padre está hablando con alguien. ¿Cómo es que yo sé que ya porque diga hagamos, Eso es agregar, ya son tres? eso es agregar, porque ahí no le está diciendo con cuántos son, le dijo hagamos, pero uno dice a uno, a dos, a tres. Pero si eso no es suficiente para las personas, solo tienen que ir a Hebreo 1, el capítulo 1 y los versículos 1, 2 y 2. Vamos a leerlo. Que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, si dice que Dios dijo hagamos, aquí Hebreos 1:2 dice que Dios creó el universo por el Hijo. Entonces, ¿a quién fue que se lo dijo? Al Hijo fue que se lo dijo. Exacto. No hay nadie más. Ahora, vamos a Proverbios otra vez. Proverbios capítulo 8 y verso 30. Proverbios 8:30. 8. Y vea lo que dice allí, quiénes fueron los que crearon realmente. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y ya vimos que ahí está hablando de la sabiduría. Exacto. Y ya encontramos que la sabiduría, según 1 Corintios 1:24, es Cristo. Entonces, Cristo está hablando y dice con él. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así que Cristo dice, la sabiduría dice, que estaba con Dios, con Yahweh, con Jehová, como el nombre que usted quiera darle, creándolo todo. Y con él, no con ellos. Sí, dice con él, no con ellos. Y ahora pasemos ahí mismo, en el capítulo 30 de Proverbios, una cita ya leímos, vamos a repetirla. Capítulo 30 ahora, versículo 4, vamos a buscarlo. Ve ahí mismo Proverbio 34, cómo repite que eran dos en la creación, no tres. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Así que dice, ¿cuál es el nombre del creador? Y el nombre de su hijo. Entonces hablamos de dos personas también. Bien, pasemos ahora rápidamente a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 y una cita más y ya concluimos. Colosenses 1:16. Okay.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Ve? Así que Dios creó por medio de él, de Cristo y para él. ¿Quiénes crearon? Dios y su Hijo, dos personas, nunca de tres. Pero ahora mira lo que dice Patriarcas y Profetas, página 11. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, No dice dos, tuvo un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el Note que verbo. dice que este era en el principio con Dios, dice la cita bíblica. Sí, No dice que había más con Dios. Dice que exacto. este verbo era quien estaba con Dios en el principio. No dice En el más personas. principio, exactamente. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Es decir, que si hay una tercera persona, literal, le estaba prohibido participar. Exacto. Le estaba prohibido, pero aquí dice en G. White que era el único ser que podía penetrar, o sea, participar en todos los designios y fines de Dios. Tenía prohibición entonces esa otra persona. Porque aquí decía O que estaba ausente. o estaba ausente. Ujú. O en pocas palabras, no existe esa otra persona. Exacto. Que es lo que la Biblia realmente dice. Mm. Sí, porque Cristo dice, mi Padre y yo somos uno. Fíjense bien, no existe esa persona de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo sí existe, pero no como ellos lo entienden. Sino que el Exactamente. Espíritu del Padre, que es su propio Espíritu, o el Espíritu de Cristo, no como esa persona que ellos entienden. Y como todo lo del Padre es mío, dijo Cristo, Ujú. entonces si todo lo del Padre es de él, pues su espíritu también es de él. No, porque de una vez dice, a ver, ven ustedes que ellos no creen en el Espíritu Santo. Ajá. Sí creemos en el Espíritu Santo, pero no como ustedes lo entienden, sino como dice la Biblia, que es el Espíritu del Padre, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por la redención. Sí existe el Espíritu Santo, pero no como una tercera persona como lo entienden los trinitarios, sino que es parte de Dios, es parte de Él. Usted tiene un espíritu, Dios tiene un espíritu, porque fuimos hechos a semejanza de Dios, pero Exacto. no es una persona distinta a Él o distinta al Hijo. Exacto, porque si nosotros tenemos un espíritu, ¿por qué Dios no puede tener un Si espíritu? fuimos hechos a semejanza Si de Él. fuimos hechos a semejanza de él, exacto. Muy bien, hay otra cita que se la dejamos para que usted la lea. Ok, no, vamos a leerla porque la cita es interesante. Eso está en primeros escritos, la página 145 y 146. Mire lo que dice allí. Satanás fue una vez un ángel quien se, A a quien se quien se honraba en honraba el en el cielo. cielo, el que seguía en orden a Cristo. Así que la real tercera persona después de Dios y Cristo era Lucifer. Esa era la tercera persona real que existía en el cielo. Y por eso es que él, cuando vino a la tierra, vendió la idea que Dios son tres. Porque él, siendo el que seguía a Cristo, el número tres, quiso ser adorado o ser semejante al Altísimo y no se le dio. ¿Por qué? Porque él es creado. Mientras que Cristo no es creado, es engendrado o nació de su Padre. Y sí podía ser adorado. Porque en Hebreo capítulo 1 dice que Dios dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Ujú. Dios dio la orden que adoren a su Hijo. ¿Por qué? Porque es divino igual que Él. Entonces, por eso Él era que seguía en orden. Dice que Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, ve, la hermana Juan dice aquí que fue a su Hijo que le dijo, no a nadie más. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Bien, la dejamos hasta aquí la cita. Si usted quiere este folleto y no lo ha descargado, ya le hemos dicho cómo usted conseguirlo en YouTube.
usted también podrá descargar el enlace de este folleto. Para la próxima semana vamos a estudiar el plan de salvación. Así que le animamos para que usted siga con nosotros en este folleto de discusión. Esta ha sido la primera lección, así que muchas gracias por estar con nosotros y vamos ahora a finalizar esta presentación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias por su palabra. Gracias porque nos permitió esta ocasión, este momento para analizar su palabra. Amén. Que usted haya esclarecido nuestras mentes, que usted bendiga a aquellos que han participado y a los que lo van a escuchar ya en forma diferida o grabado. Amén. Que sea de bendición y que su Santo Espíritu haga la obra en nuestras vidas y en nuestras mentes. Amén. Gracias porque usted nos amó e envió a su Hijo para que seamos salvos a través de su sacrificio. Amén. Le damos las gracias por cada bendición recibida a través de este estudio. Amén. En el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hemos llegado al final en el día de hoy de su programa Restaurando. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.